Hola, aprendices del derecho, mi nombre es Yaretsi Lagunas Marcos. El día de hoy, en la materia de Introducción al Estudio del Derecho, vamos a conocer el tema de Derecho y los convencionalismos sociales. Vamos a abordar desde el concepto de los convencionalismos sociales y también vamos a conocer algunas tesis de ciertos autores que ya más adelante conocerán. Uno de los problemas más arduos de la filosofía del derecho ha sido identificar la diferencia entre una norma de origen jurídico y un convencionalismo social. Para poner un ejemplo, vamos a identificar que los convencionalismos sociales, por ejemplo, pueden ser todas aquellas reglas que vienen de la costumbre. Vamos a entender por convencionalismo social aquellas reglas o costumbres que se imponen en una sociedad y que se basan en la colectividad. También hay ciertas hipótesis que dicen de que esto es moral, lo cual es algo completamente diferente, debido a que lo moral viene de principios filosóficos y esto recae en la conciencia de cada quien, porque cada persona es diferente y cada quien impone su escala de valores principales. En cuanto a los convencionalismos sociales, estos no pueden ser morales porque vienen de la costumbre. Y la costumbre normalmente es impuesta por el grupo social cercano. Normalmente estas actividades que seguimos, que emanan de la costumbre, las hacemos por presión social o porque alguien lo impuso. Como mencioné, los convencionalismos sociales, al venir de la costumbre, no son necesariamente obligatorios. Sin embargo, tienen un cierto grado de obligatoriedad tácitamente en nuestra vida, ya que, como se dijo anteriormente, vienen impuestos por la sociedad, por el grupo social, claro. Esto no tiene una formulación clara ni expresa en ningún lado, pero eso no impide que se pueda llegar a codificar en algún momento. Ahora conoceremos las tesis de ciertos autores que mencionan que tanto la norma jurídica como los convencionalismos sociales no se pueden separar conceptualmente. Empezando la lista, tenemos a Giorgio Del Vecchio. Este autor menciona que las obligaciones no solamente son deberes impuestos por la ley, sino que también tienen una dimensión ética y social. También asimismo menciona que hay dos tipos de obligaciones, las unilaterales y las bilaterales. Las unilaterales pueden ser entendidas como invitaciones a actuar, a obrar de manera correcta. Y las bilaterales obviamente son las obligaciones jurídicas que tenemos. Estas tienen un elemento de validez que ordena y vigila su correcto cumplimiento. El segundo autor de nuestra lista es Gustavo Radbruch. Este autor argumenta que las normas de trato social, y bueno, recuerden este concepto porque ahorita lo vamos a definir, y las normas jurídicas no pueden ser completamente separadas, ya que ambas tienen su fundamento en mantener el orden social y establecer cierto orden en la sociedad. También menciona que a menudo las normas jurídicas se basan en las normas de trato social. Entendido esto, ¿qué es una norma de trato social? Bueno, estas son acciones aceptables y obligatorias dentro de una comunidad. Entiendo que los conceptos pueden parecer muy similares y de cierta manera lo son, claro, porque todos son impuestos por la sociedad. En este orden de ideas, siguiendo el listado de autores, tenemos a Jhering. Este autor menciona que las normas jurídicas no son reglas que emanan de la voluntad social, es decir, que éstas requieren un respaldo efectivo para vigilar su cumplimiento. De ahí centra su idea e introduce, claro, es importante mencionar que él introduce el concepto de la fuerza obligatoria del derecho, que esto quiere decir que se enfatiza la necesidad de equilibrar la coacción con principios éticos. El siguiente autor que conoceremos es Rodolfo Stambler. Este autor menciona que las normas de derecho y los convencionalismos sociales se distinguen por su grado de pretensión de validez. Esto quiere decir que las normas de derecho valen de manera incondicional y absoluta independientemente de la voluntad de los particulares. Por su lado, los convencionalismos sociales son invitaciones, o sea, él las explica como invitaciones de la sociedad hacia un particular para que éste se comporte de manera adecuada o, como es adecuado para ese grupo social.
Ya estamos por casi concluir nuestro listado de autores. En este lugar tenemos a Recasens Siches, este famoso filósofo del derecho y jurista que estoy segura que muchos de ustedes han escuchado. Él hace una distinción entre lo moral y lo social, porque menciona que se debe de entender ambas dimensiones para poder entender de manera efectiva el derecho. Además que esta distinción es importante en el análisis del derecho, ya que subraya la importancia de entender que el derecho no solamente se base en la moralidad. A su vez, es uno de los precursores que introduce la idea de que para abordar todas estas cuestiones del derecho se debe de entender el contexto social bajo el cual se desarrolla. Es importante que se mencione este aspecto de incluir lo social e incluso considero que también el contexto histórico que se relaciona con lo social, porque las sociedades tienen diferentes costumbres y diferentes normas de trato social, entonces es importante que se respeten porque nadie puede venir a imponer lo que crea correcto, ya que ambas fueron desarrolladas en diferentes contextos, entonces es importante que esto se entienda y se respete. Bueno, finalmente, ya para concluir, tenemos a este último autor que se llama Felix Homloo. Él presenta una doctrina que para otros autores ha sido considerada potencialmente reduccionista, porque simplifica la complejidad de la relación entre la moral y el derecho, ya que solo se enfoca en que las normas morales deben guiar la creación y aplicación de las normas jurídicas. Esta idea entra en conflicto con otros autores porque entienden que Felix Homloo ve a la moral como un instrumento para validar el derecho, y es por esto que la mencionan como potencialmente reduccionista. Abordando este tema de los convencionalismos sociales, es importante definir a otro concepto que podría parecer muy similar en su estructura y que dentro de los textos podría encontrarse, es el concepto de uso. El uso es una conducta externa realizada que puede ser contraria a lo que se dice jurídicamente o no. Estas no están escritas, pero debido a que se realizan con frecuencia ya son consideradas como obligatorias. Con el paso del tiempo se ha hecho obligatorio su cumplimiento. Los usos y el derecho pueden parecer muy similares en el sentido de que ambas son conductas exteriores y que tienen obligatoriedad en su cumplimiento. Sin embargo, es importante recalcar que ambas tienen una naturaleza diferente, es decir, persiguen un fin diferente, y los usos y el derecho, bueno, más bien, los usos, a pesar de ser obligatorios, no tienen una sanción jurídica. Pueden tener una social e incluso una moral, pero no una jurídica. En cambio, obviamente el derecho tiene el poder de ejercer sanciones que sí son jurídicas. Por lo mismo, esto nos puede ayudar a identificar la diferencia entre una norma de origen jurídico y un convencionalismo social. Ambas tienen, radican en su exterioridad, pero la norma jurídica tiene ese grado de obligatoriedad que puede ejercer una sanción derivada de la falta de esta. En cambio, el convencionalismo social no tiene una sanción jurídica. Bueno, esto fue todo por hoy. Si les gustaría saber más sobre este tema, sobre las doctrinas así a grosso modo, toda esta información fue adquirida del libro de Introducción al Estudio del Derecho de García Maínez. En el capítulo 3, ahí se puede encontrar la mayoría de la información por si gustan ir a leerlo. Muchas gracias por su atención.